Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Mi nombre es Jorge Alberto Piquet Corona, soy abogado fiscalista de esta ciudad de Tijuana. Estamos hoy con Pepe Avelar y tenemos a un joven baluarte de la parte fiscal complicada que a todos no nos gusta ver. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Jorge Pepe? Alberto? Muy bien, gracias. Me da ¿Tú? mucho gusto saludarte. El gusto es mío. ¿Por qué te hiciste fiscalista cuando eres abogado? ¿O por qué es una especialidad del abogado fiscalista? Platícame, ¿cómo está eso? Fíjate que hay una razón en particular de por qué me volví abogado fiscalista. Un abogado fiscalista obviamente es un especialista en el tema de impuestos. ¿Por qué me volví abogado fiscalista? Yo soy nacido... Digo, perdón, porque normalmente son los contadores los fiscalistas, Sí, ¿no? así es. ¿No? ¿Por qué me volví abogado fiscalista? Primeramente, yo provengo de una familia de la construcción. Tengo dos tíos arquitectos, mi mamá es licenciada en Administración de Empresas, mi papá es ingeniero civil, mi hermana es un ingeniero civil. Absolutamente toda la familia se dedica a la ingeniería civil. Cuando yo estaba en secundaria, yo reprobé física, yo reprobé química, yo reprobé matemáticas. Entonces, yo creo que... ¿Cuál es la carrera que no tiene? Entonces, y en Derecho me iba muy bien. actividad? Sí, en Derecho me iba muy bien. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue donde tomé la decisión de estudiar Derecho. Muy bien. Posteriormente, mi papá me manda becado, ¿no? La beca de mi papá. Me manda a estudiar a Mexicali. Y estando yo en Mexicali... ¿Tú empezaste en Ensenada a estudiar? Yo nací en Ensenada, Ajá, pero estudié hasta la primero, ¿dónde? preparatoria. Ok, muy bien. En Mexicali me fui a estudiar a la Universidad de Mexicali. Ah, muy bien. Y estando en Mexicali... A la ciudad universitaria de Mexicali. ¿Es cierto que es muy divertido estudiar en Mexicali? Bastante divertido. Sí, a pesar del calorón y esas cosas. Se te olvida con una cerveza, ¿eh? O sea, la verdad, las cosas de que... Es un buen remedio. Así es. Ok. Y fue un muy buen remedio. Durante el primer semestre que estuve dentro de la carrera, llevaba yo 5 materias. Derecho romano, introducción al derecho, economía, sociología y filosofía. Luego entonces, dentro de esas materias, las más importantes eran derecho romano e introducción Que al dicen estudio que del es derecho. una ¿no? cantidad impresionante de Sí. lectura la que tienes que Así hacer, es, ¿no? llevamos un libro que se llama Eugene Petit. Entonces yo estando becado por mi papá me mandó, me dice, toma tu departamento solo, ahí está tu carro, ¿A los vete 18? a estudiar a los 18 No, años. bueno. Pues ¿cuál fue el resultado? ¿No? El resultado fue que las 2 materias más importantes, que era Las derecho romano tronaste. y teoría del derecho, las torné. Fíjate nomás. Sí, entonces... Pero tuvo que ver con la libertad de estar viviendo en Mexicali, sentirte que tenías todo a tus pies, o Pues, porque estaban muy complicadas las materias. No, la realidad es que las cosas de que el primer semestre me dediqué a la fiesta. Ah, muy bien. Principalmente, no lo puedo negar, y es algo de lo que me siento orgulloso, porque ahorita te voy a platicar, en ese verano me dediqué a leer un libro que es mi libro favorito, que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, De este yo, señor de Robert japonés, Kiyosaki, así es. sí. Entonces, yo al tener la escuela del sector empresarial, que toda la vida yo he vivido con temas de CCE, con temas de Coparmex, con temas de Canacintra, de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, donde mi papá o ha sido parte o ha sido presidente. Ya. Entonces, pero yo estudié Derecho. Yo no me dediqué en ese entonces al sector de la construcción. Entonces, me pongo a leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y en ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, básicamente, o sea, te habla de cómo ser un empresario, cómo ser inversionista, dejar de ser empleado, etcétera. De cambiar tu mentalidad es lo principalmente Así es, que habla. y a volverte una mentalidad un poquito más empresarial. Así es. Entonces te dice que parte de donde se generan mayores negocios es en tratar de evitar legalmente posible el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque se iban muchas ganancias. Entonces yo dije, bueno, mira. sector Te empresarial. abrió los ojos. Sector empresarial, pero yo estudié Derecho, entonces yo quiero ser fiscalista. A ver, déjame te hago una pregunta que me parecería relevante para este caso. ¿Ser fiscalista es avalar la evasión de impuestos? No, para nada. Entonces, Mi respuesta cuando un cliente llega conmigo y me dice, ¿sabes qué? Me llegó una auditoría, me determinaron un impuesto omitido, mi obligación ética es decirle, te voy a ayudar, pero de aquí en adelante paga tus impuestos como la legislación manda. bueno, pero tú sabes que hay muchos errores que administrativamente se pueden cometer en una empresa. Cuando un contribuyente le llega una auditoría, le determinan un adeudo y nos vamos a litigio,
Porque el contribuyente obtiene un resultado favorable, obviamente cuando tiene un buen abogado fiscalista. ¿Por qué obtiene un resultado favorable? Porque el Estado violentó el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es más importante? Y pongo en una balanza. Primeramente es que se respete el Estado de Derecho y luego me obligas a pagar impuestos. Entonces, si al momento de practicarme una auditoría me violentaste mis derechos humanos, violentaste la ley de impuesto sobre la renta, violentaste el Código Fiscal de la Federación, entonces lo primero que siempre se debe de atender es respetar el Estado de Derecho y posteriormente mi obligación como contribuyente. Entonces, ¿por qué obtenemos un resultado favorable? Porque hubo una violación al Estado de Derecho. Entonces, pero, por ejemplo, un abogado fiscalista entra previo a tratar de solucionar los problemas potenciales que pueda tener un empresario o un contribuyente, porque no solamente los empresarios pagan impuestos, todos pagamos impuestos de alguna manera siendo consumidores, o nada más entras cuando ya tienes un problema como tal legalmente. Mi trabajo básicamente se puede reducir a dos actividades. Número uno es ayudarle a las personas a cómo minimizar su pago de impuestos. Van a ejercer una compraventa inmobiliaria, van a ejercer una compraventa de acciones, van a recibir un ingreso por X situación. Entonces, ¿cómo ayudarle a cómo reducir su impuesto a la renta? Esto con un soporte de manera legal y de manera contable. Entonces, ¿No lo haría un contador? No, porque le haría falta la parte contable. Regularmente, la parte legal, perdón. Regularmente trabajamos con contadores externos, quienes nos ayudan y le decimos, contador, contabilice esta parte de esta manera. El soporte legal yo se lo voy a dar. Entonces, bueno, atendiendo ese principio, hay un señalamiento por parte de la Suprema Corte donde dice que nadie tiene el deber patriótico de elevar sus propios impuestos. Cualquiera puede escoger la fórmula que sea menos onerosa al fisco, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales. Es que fíjate que hay me parece que de repente tenemos una situación que decimos, no, es que este fulanito está evadiendo impuestos y, por ejemplo, se nos da mucho con los grandes contribuyentes. Ahora con este nuevo gobierno, yo escuché a mucha gente, sobre todo la gente que está muy apegada a ser fan del partido ganador, que dice, no, es que los grandes empresarios no pagan impuestos porque les condonaban. Y según yo, lo único que están haciendo es tomar cosas que en la misma ley existen y aplicarlas a su favor. Así es, ¿no? Sí, así es. Mira, por ejemplo, te voy a señalar una ejemplificación. Yo tenía un cliente que me decía, quiero poner un restaurante, somos mi hermano y yo, y vamos a crear una sociedad. Las personas morales son quienes más pagan impuestos, porque además de pagar el 30% de ICR, tienen que pagar un 10% sobre dividendos, lo que te da un 40%. La persona física paga 35%, pero dentro de las actividades de personas físicas existe un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, el cual tú puedes recibir hasta 2 millones de pesos en ingresos sin pagar un solo peso de impuesto sobre la renta. Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado, pero digo, eso básicamente lo declara el propio régimen de incorporación fiscal. Entonces, si creas una persona moral, el primer año vas a pagar 40%. Pero si te unes con tu hermano en una copropiedad como régimen de incorporación fiscal, cada uno puede obtener 2 millones de pesos por cada lado sin pagar el primer año ni un peso de impuestos. Y el segundo año vas a pagar el 10% de lo que te tocaba pagar y así sucesivamente mientras va cambiando la legislación fiscal. Regularmente cambia cada 6 años. Cada entrada de nuevo gobierno se le ocurre una cosa nueva y bueno, lo va cambiando. No es un tema privativo de México. ¿No? Digo, en Estados Unidos yo he escuchado muchísimas veces, inclusive con cada año fiscal nuevo, que de repente hacen una regla para que los contribuyentes de tales niveles paguen a tal esto. Es normal, ¿no? Que haya modificaciones. Sí, pero mira, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema fiscal de primer mundo cuando no lo somos, ¿no? Ya cada quien decidirá qué tipo de mundo somos nosotros. Pero a ver, si está basado en la desconfianza, ¿cómo me dices eso? Entonces, nuestro sistema de facturación es muy complicado. Tienes que meter el CFDI y ahora que el complemento de pago y que tienes que saber contabilidad, tienes que tener internet, tienes que tener una computadora nueva para cada actividad. Me comentan los contadores, es una computadora para el Seguro Social e Infonavit, otra computadora para todos los temas del SAT. Entonces tengo que tener ambas computadoras, tengo que tener conocimientos en computación. Y todavía no vendes un peso en nada. Así es. Entonces, nuestro sistema de facturación es de primer mundo que ni siquiera Estados Unidos o la Unión Europea lo tiene.
y el cual obviamente está ¿Y basado entonces con qué lo estamos comparando, Jorge? Entonces, básicamente tenemos un sistema fiscal de primer mundo cuando muchos países de primer mundo ni siquiera lo tienen. Pero a ver, hagamos una realidad. Muchísima gente en este país no paga impuestos. ¿Por qué dices que Es el tenemos un deporte sis- nacional. O sea, yo creo, yo lo he considerado, el deporte nacional es evadir al fisco y luego el fútbol. Luego el Soccer. fútbol. Primero Así es. evadir impuestos y Así es. después el fútbol. Sí, así es. ¿Y qué podemos hacer? Porque digo, a mí me queda clarísimo como ciudadano responsable, como empresario, como alguien que intenta estar más o menos en la lógica de pagar los impuestos como debe de ser, que no podemos seguir así. Hay muchísima gente que no contribuye al desarrollo del país, pero son buenísimos para estirar la mano y a ver que No, y- don Cabecita de Algodón me mande una beca de no sé qué y que ahora pague los viejitos. Pues sí, pero si no pagan impuestos, pues. Mira, y te voy a decir algo políticamente incorrecto y además de ello, que nadie va a subir el costo político de hacer lo que se tiene que hacer porque existe una mayor base de contribuyentes. Que nadie lo va a sobre hacer. ruedas. Mercados sobre ruedas, los mercados ambulantes, todas las segundas, los autos chocolate, ve tras ellos y ahí tienes a tu número de contribuyentes. Lo que sucede es de que dice la OCDE que de cada 10 mexicanos que participamos en la economía, únicamente 4 contribuyen al gasto público. Los otros 6 Los otros 6 viven en la evaden. informalidad. Entonces, los Pero mercados son los sobre primeros ruedas, que nos están pidiendo que les limpies el mercado, que les pongas servicios en su colonia, que les pongas electricidad. O sea, son los Oye, primeros que piden todo. los mercados sobre ruedas dicen, es que nosotros sí pagamos impuestos. A ver, ¿A quién? tú pagas un impuesto al municipio de 150 pesos por poder poner Eso no es pagar impuestos, tu- es pagar tu derecho. Así es un derecho. Es que es un tema de carácter social y son personas de escasos recursos. No es Los cierto. líderes no lo son. Recientemente supimos de uno que le encontraron 200,000 $200,000 dólares así en, es. en una casa, uno de los líderes de mercado sobre ruedas de esta ciudad. Entonces, dinero sí tienen. Pero lo que pasa es que Morena o el partido no va a asumir ese costo político de ir tras ellos porque son su base. Entonces, en la base de votantes, ¿te refieres? Así es. Son su base de votantes. Entonces, repito, lo mismo, estás castigando al que siempre castigas con reformas fiscales. Así es. Nosotros que estamos ya inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, año con año nos están cambiando resolución miscelánea, reglamentos, etcétera, Claro. y cada vez hacen más difícil el poder contribuir al gasto público. Pero aquellos que viven completamente en la informalidad, no lo molestas porque ellos sí se organizan y te cambian por completo una elección. O sea que en otro momento dirías que nos tendríamos que organizar para cambiar este sistema. Es Los que básico. sí pagamos, te Lo- refiero, digo, ¿no? pero lo que pasa es de que, número uno, somos muy pocos y no representamos, o muchos de ellos, muchos de nosotros, los que verdaderamente pagamos impuestos, no somos afines al partido en el poder. Qué triste, ¿no? ¿Sí? Entonces, y los otros son a quienes mantienes a través de becas, a quienes les das dinero por no trabajar, a quienes les regalas dinero por X o Y situación. Ahora está Porque- para viajes, anunciaron el Ah, otro día. Así es. Entonces, tienes un clientelismo a todas aquellas personas que verdaderamente no pagan impuestos. Oye, vete al Rosas Magallón un sábado o un domingo, hay 1000 autos de chocolate a la venta. A la venta. Cuando no, supuestamente no se puede o no se debe. Oye, tenemos la policía fiscal, gobierno del estado tiene la facultad de ir a embargar todos esos vehículos y es más, se lleva todo lo que cobre por concepto de multas gobierno del estado, que ahí viene el anexo 8, se lo quedaría a gobierno del estado, serían más recursos para el gobierno del estado, no lo hace, ¿por qué? Porque nadie Le da quiere miedo. asumir el costo político. Tenemos gobernantes miedosos. Así Eso es es. lo que me estás diciendo, ¿verdad? Nadie quiere asumir el costo político de hacer las cosas como se deberían de hacer. Te da mucha emoción lo que me estás diciendo. Lo veo en tus ojos, lo escucho en tu tono de voz. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo como abogado fiscalista? Sin duda alguna, yo creo que el de defender a muchos contribuyentes que efectivamente no los debían. O sea, tengo muchos contribuyentes. O sea, una vez me tocó un embargo de una casa, un embargo y remate de una casa por una multa de 1,600 pesos. ¿Qué? Y te estoy hablando de una casa ubicada en Lomas de Aguacaliente. Y Guau. de ahí salió a remate la casa, pusieron a su disposición el dinero
restante sobre el cual lo remataron. O sea, suponiendo la casa se remató en 2 millones de pesos, entonces me cobro Tomaron fisco sus 1,600 1,600, y el otro restante aquí está a tu disposición, pero te lo voy a anunciar vía estrados. El contribuyente nunca se dio cuenta de ello, entonces ahora ese dinero pertenece al gobierno federal, ya que nunca viniste por él, y yo ya me cobré y ya vendí tu casa. Y muchas situaciones parecidas, o sea, donde realmente hubo un mal ejercicio del derecho, un exceso en el ejercicio del derecho. Entonces, en ocasiones parecidas o en ocasiones también ayudar, ¿por qué no? Tengo una obligación como anadista, como parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el de realizar actividades pro bono. ¿Y por qué no? Hemos apoyado muchas asociaciones civiles, hemos apoyado a contribuyentes que verdaderamente no tenían la posibilidad económica de contratar un buen abogado fiscalista, y lo llegamos a hacer. ¿Hay mucha competencia en tu ramo? Digo, hay mucha competencia desleal. Y ahorita, ¿por qué te digo eso? Porque hay muchos famosos los vendefacturas. Los vendefacturas que sin fundamento alguno le ofrecen a la empresa el de meter toda tu nómina y te voy a meter una factura por servicios de marketing, por servicios legales. El Fisco Federal ya ha anunciado que va tras los vendedores como a los compradores. En alguna ocasión escribí una columna donde se llamaba Luis Miguel y su defraudación fiscal. Y bueno, ¿qué tiene que ver Luis Miguel? Pues ¿Te refieres al cantante? Al cantante, así es. Por ahí muchos nos percatamos o nos dimos cuenta a través de la serie que salió de él, donde él fue acusado por el delito supuestamente de defraudación fiscal. Así es. Y ahora esa política ha cambiado. Anteriormente tú veías a muchos artistas, llámese Belinda, llámese Luis Miguel, Juan Gabriel, Adal Ramones, etcétera. Y cuando te ponías a ver el monto, lo que verdaderamente debían, yo tengo clientes que deben mucho más. Sin tanto escándalo, vaya. Sin tanto escándalo. Entonces, el fisco llevaba a cabo, se llamaban actos de ejemplaridad. No es lo mismo el mensaje de supongo que eso no está en la ley, ¿verdad? Así, no, claro que no. O sea, no es lo mismo meter... Una política pública. Así es, meter en la cárcel a Luis Miguel o tratar de meter en la cárcel a Luis Miguel, el mensaje que mandas es: contribuyentes, paguen sus impuestos porque si no le va a pasar lo mismo que a Luis Miguel, ¿no? Ya. Lo mismo le pasaría a lo mejor a Pepe Avelar, ¿no? Si mete a la cárcel a Pepe Avelar. No, muchas gracias, amigo, por tus buenos deseos, qué bárbaro. Algo así, o sea, a Juan Pérez, ¿no? Que efectivamente entiendo la idea. No pago impuestos, entonces esa política del fisco cambia y te dice: ahora voy tras los vendefacturas y tras los comprafacturas. ¿Qué te hizo especialista en el tema fiscal? Como lo mencioné en su inicio, ¿no? El haber leído ese libro me llamó la atención. No me refiero al tema de especializarte ahí, sino obviamente tiene que ver con el tema de conocimientos. O sea, ¿cómo te hiciste fiscalista en el sentido de ya tengo el conocimiento para dedicarme a esta actividad? Ok. Cuando yo estaba estudiando, esa decisión yo la tomo desde primer semestre. Vuelvo al tema, lo tuve casi que repetir. Entonces, en una reflexión, cuando terminé de leer el libro, en ese verano, yo dije, quiero ser fiscalista. Agarré literal la sección amarilla, me puse a buscar despachos de fiscalistas. Yo no conocía a nadie en Mexicali. O sea, yo tenía amigos, pero ninguno de ellos era abogado, ¿no? Sí, pero para ir al cachas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, me puse a tocar las puertas, llegué como a 4 despachos en materia fiscal. Hoy de ellos, uno de ellos a los que llegué soy mi socio. En otros, en uno sí me ofrecieron trabajo, pero de secretaria dije, voy a ganar dinero, pero no voy a obtener conocimientos. En otros me pusieron una súper regañada y me dijo, no me hagas perder mi tiempo. Que después, cuando me tocó trabajar en el Tribunal Fiscal, presentó una demanda de manera extemporánea y yo con gusto ahí te va de regreso. Tiene un pequeño problema aquí. La debe haber presentado ayer, ¿no? Un día antes, literal. ¿Estuviste en el Tribunal Fiscal? Así es, estuve en el Tribunal Fiscal durante un año. Hasta que... Una gran escuela, supongo. Una muy, muy gran escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque ves asuntos de todo el Estado. Y no nada más de la materia fiscal, sino la materia administrativa. Y ahí estuve durante un año, te mencionaba, hasta que por ahí, en una razón con una enemistad con un magistrado, por haber cortado con su hija, que era mi novia, me decidí, ¿no? ¿Cómo? Ya tomar la decisión de salirme. Pero no te casaste con ella, no pasa nada. No me casé con ella, ¿no? Ya al año, no, en menos tiempo ya por tenía... Por saludos a Melissa, Sí, gracias. No, y ella sabe, y al día de hoy me echa carrilla bien, con claro. ella, me dice, oye, ¿cómo la ves? No, le dije, la verdad que fue en su momento me dolió en su momento el hecho que yo me tuviera que salir del Tribunal Fiscal,
Pero eso te hizo dar el brinco. Eso me obligó a dar el brinco. Okay. Posteriormente nos fuimos con una constructora muy grande en el estado. Fui su jurídico en materia fiscal. Ahí aprendí a... ¿No es a la que se le caen las casas y los terrenos? No, esa no es. Ah, muy bien. Entonces, de ahí nos fuimos de jurídico interno. Yo no era el titular, era otro el titular, pero yo era su segundo al mando. Y teníamos muchísimo trabajo, porque a esa empresa sí no le gustaba pagar absolutamente nada de impuestos. Y bueno, nosotros fuimos quienes lo defendimos durante un año. Yo estuve un año, él se quedó más tiempo, yo estuve un año y dije, ya llegó mi tiempo, ¿no? La realidad de las cosas es de que me obliga a salirme ya del despacho. ¿Por qué? Porque yo decía, me quiero casar en 2, 3 años, ¿no? Entonces, yo ya tenía una relación estable con Melissa, entonces no tenía mucho que ofrecerle en ese entonces. Yo decía, prefiero trabajar duro y no tener ninguna responsabilidad ahorita a hacerlo posteriormente ya casado. ¿Qué tomas lo sigues haciendo? Sí, Hace rato decía la broma del baluarte, porque sé que saliste en la revista nacional. Sí. Y digo, te han nombrado hombre distinguido por el semanario Z. O sea, realmente eres una persona que ha estado impactando en la comunidad. Y eso siempre me ha gustado mucho de ti. Digo, nos hicimos amigos prácticamente por andar en la farándula. Sí. Y yo te preguntaría, ¿qué sigue para Jorge Piquet? ¿Para dónde va tu actividad profesional? ¿Para dónde va tu actividad como ciudadano? Realmente me quiero seguir enfocando en el tema de carácter fiscal. Me he metido un poquito en otros negocios en el sector inmobiliario. Ese casi, a raíz, vuelvo al tema del libro de Padre Rico, Padre Pobre, siempre he querido también. Que hay que diversificar, te dice, ¿no? Desgraciadamente, nosotros los abogados vamos a llegar a cierta edad, los 65 años, y no mucha gente, los millennials, no lo tomamos en consideración. Me considero uno. Pero llegas a una edad de 65, sí, estoy en la pura, rayita. En la rayita de afuera, ¿eh? Entonces, vamos a llegar a una edad de 65 o 70 años donde a lo mejor ya no tener que seguir trabajando por una obligación, sino por seguir siendo por gusto. Entonces, realmente por eso he tratado de diversificar un poquito para en un futuro a lo mejor y vivir de rentas, ¿no? Que ese es mi plan personal. Quiero participar, ya tú lo sabes, participé como candidato a regidor. Quiero seguir participando como en la política, pero creo que también he tomado una decisión propia, decir, este no es mi tiempo. Este no es mi tiempo porque, también lo sabes, acabo de tener un hijo. La política te implica a desligarte por completo. Te salió muy bonito, por Gracias, cierto, sí, se parece a la mamá. Sí, claro. Por supuesto que se parece a la mamá. Entonces, bueno, eso te implica un poquito desligarte de la familia y el ser, obviamente el hecho de salir en medios te vuelve una persona expuesta. Claro. Pero el hecho de pertenecer a la política, y lo hemos visto con muchos ejemplos, te vuelve una persona el doblemente expuesta. Yo quiero seguir saliendo de vacaciones muy a gusto, tomándome una cerveza sin problema alguno. Y como político, pues si juegas un día golf, pues lo empiezan a ver mal. Claro, y la gente no ve todo ese background, todos esos antecedentes. ¿Qué fue lo que te costó realmente para llegar ahí? Si tuvieras que darle un consejo a los centennials, porque no va a ser a los millennials, sobre cómo desarrollarse profesionalmente, ¿qué les dirías? Yo creo que el principal tema sería que le pierdan el miedo a emprender. Tanto que le pierdan el miedo a emprender y seguir. No es un camino fácil. Te digo, yo inicié con 0 clientes en Tijuana, nadie me conocía. Pero digo, yo el día de hoy no te puedo decir que, gracias a Dios, tengo bastante trabajo, pero es paso a paso el de ir construyendo y que se preocupen por su futuro. Es un paso detrás del otro, ¿verdad? Así es. Nada más. ¿Por qué? Porque el futuro, obviamente, mira, ya con el tema de las afores no están funcionando, los temas el seguro social tampoco está funcionando. Entonces yo creo que hay un libro que también leí del Padre Rico de Robert Kiyosaki y que desgraciadamente escribió con Donald Trump y se llama Why We Want You to Be Rich, ¿por qué queremos que sea rico? Entonces, en ese libro te habla estadísticamente de por qué, de cómo la clase media tiende a desaparecer. O te vuelves súper pobre o te vuelves súper rico, ¿no? Así es. Y eso, pues digo, está sucediendo hasta en Venezuela, ¿no? Así es. En países. Entonces, pero no digas eso de Donald Trump. Donald Trump es malo desde que es político. Es un tema que nunca se debe haber metido como empresario. Como empresario fue un hombre exitoso. Sí, exitoso. Sí, yo digo, yo la verdad me gustaron mucho sus libros. Lo llegué a seguir en muchas ocasiones, porque no nada más fue un solo libro que leí de él. You're fired. Sí. Por supuesto que no lo veía ese programa de él. Y si tú te pones a ver,
O sea, él creó la figura presidencial desde el programa The Apprentice. Sí, sí, claro, O por sea, supuesto. él la fue creando y llegó De al verse día de como hoy. un ejecutivo, Así como es. debe de ser. Y algo así me gustaría a mí. De tú formarte tu propia, porque Sí. para empezar yo creo que es una cosa que debemos de aclarar. Luego la gente piensa que la gente exitosa es porque su papá lo puso, porque te dieron una oportunidad y tú te has hecho a ti mismo, Jorge. Mira, yo llegué a Tijuana, digo, como muchos, gente exitosa, yo llegué a Tijuana con muy pocos amigos, sin familia. O sea, hoy por hoy tengo una gran familia que me ha adoptado, que es la familia de mi esposa, y obviamente muchos amigos que Bueno, se han tus convertido primos en que familia. también están aquí, ¿no? Ajá, muchos amigos que se han convertido en familia. Y fíjate que me han llegado a criticar esa parte. Cuando yo empezaba con las notas en el periódico y escribir y demás, era otro abogado, ¿no? Era otro abogado, proviene de una familia de empresarios y seguramente es quien le está metiendo dinero, etcétera. Sí, claro. Y realmente fue la que no. Es por tu propia iniciativa, lo cual me encanta, Jorge. Se nos acabó el tiempo. Qué impresionante, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que yo creo que deberíamos de seguir a gente como Jorge. Síganlo en su columna. ¿Cómo se llama tu columna? Lex Tributum. Lex Tributum. Muy interesante y bueno, síganlo en sus redes también. Creo que es una persona que tiene mucho que aportarnos y sobre todo de una perspectiva joven, que a mí eso me encanta, porque luego parecería que tiene que pasar mucho tiempo para que podamos tener éxito cuando lo puedes tener desde joven. Gracias por habernos acompañado hoy con Pepe Avelar.